Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadepa Podcast. Hoy volvemos con un cara a cara y tenemos aquí la historia de una mujer, una luchadora, que nos va a contar su historia y cómo cambió su vida a partir de una serie de sucesos, sobre todo de salud, y cómo ha conseguido reconducir su vida a pesar de todas las adversidades que ha tenido. Está con nosotros Diana, y me dijo antes su marido, pero yo tengo aquí mi chuleta, Diana Canay. ¿Correcto? Correcto. Es Diana Canay. ¿De dónde es el apellido? Es gallego. Ah, es gallego. Sí. Claro, porque no te lo dije el otro día, pero cuando te escucho hablar me recuerda a la única que conozco, ¿no? O si es gallega, la Paloma San Basilio, ¿no? No es gallega. No, no me suena. La Paloma San Basilio, la cantante. Pues ahora no caigo. No, ¿sabéis quién es, verdad? Claro. Que bueno, Bueno, Paloma San Basilio sí, porque no sabía que era gallega. O sea, lo que ¿no es digo, del norte esta mujer? ¿No? la verdad que Bueno, no. querido, iba a decir televidente, querido televidente. Querido posquero, tenéis que mirar de quién es. Es que es de nuestra época, Fátima. Bueno, ingeniera industrial de profesión. Ujú, Y resulta que después de haberte currado la carrera tan complicada y trabajar durante muchos años en fábricas, ¿no? En ujú. Alemania en concreto, ¿verdad? Sí, en desarrollo, también en fabricación, en calidad. Y ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Alemania? en Alemania estuvimos 10 años en 10 total. años. Con pues momentos en los que estaba trabajando, otros porque por enfermedad estuve de baja, pero bueno, en total unos 10 años. Unos 10 años. Ujú. O sea que el cambio tuyo que ahora vamos a ir contando no fue en 2 días, sino que poco a Fue poco Fue paulatino. De hecho, yo cuando fui a Alemania, ya iba enferma. De hecho, a mí ya me habían y hecho alemán pruebas. enferma. Yo, ya estaba trabajando en España Sí. y ya yo había empezado a tener problemas intestinales, inflamación. De hecho, hubo un momento que tuve que ir a urgencias porque es como que algo no funcionaba en mi sistema digestivo. Y ya ahí, a raíz de una serie de pruebas, ya me empezaron a derivar de una cosa en otra y hasta que pasé de los médicos de aquí a los médicos de Alemania y ya me fueron a empezar a dar diagnósticos y bueno, ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuando era una niña o después? a ver, yo de niña siempre he sido una niña como muy perceptiva, sobre todo de las energías de mi alrededor. Era una niña diferente a los otros niños. Bueno, de hecho dicen que aprendí a leer súper rápido. Me enteraba de cosas que los otros niños no se enteraban, por Explica un poquito ejemplo. esto, porque eso de que es perspectiva de la energía, mucha gente no lo entenderá. ¿Qué, Cla- qué notabas tú? Ponme un ejemplo. Claro, que, por ejemplo, otros niños se preocupaban por jugar y nada más, Sí. pero yo a lo mejor estaba preocupada porque, yo qué sé, porque en mi entorno veía a alguien que estaba mal es como que un poco percibía las energías de los mayores. Y, yo qué sé, si había Sus algún. sentimientos o cómo se encontraban, Exacto, ¿no? sus emociones y todo Emociones. eso. Y yo lo percibía mucho. Y luego en el colegio me pasaba también como que no encajaba ahí con todos los niños y bueno, era Bueno, dices luego en el colegio, o sea, que ya de más pequeñita te venía pasando esto. claro, de pequeña sí, De sí, sí. pequeñita, ¿cuántos? ¿5 o 6 añitos ya en adelante? Sí, sí. Y luego también, pues sí, he tenido, yo qué sé, muchos eventos traumáticos, yo qué sé, accidentes, siempre tenía alguna historia o que estaba enferma o siempre me pasaba algo, la verdad. O sea, eres una mezcla de que tenías sensibilidad por las demás personas, pero al mismo tiempo te pasaban todas las cosas a ti. Claro, claro, ¿Y sí, sí. eso cómo es? Pues no lo sé, O vaya vida, ¿no? por las cosas que te van pasando. Cuéntanos alguna. Pues yo qué sé, desde que caídas, de una caída que me partí la nariz, desde, vamos, que me intoxiqué también con una papilla que, que le dieron a mis padres en el hospital, con muy pocos días de vida. Con pocos días de vida ya te intoxicaste en una papilla. Sí, Bueno, empezaste bien. sí que es que ya empecé bien por eso. Y bueno, hay muchas historias así. Siempre, La más fuerte, por contar alguna, a ver, por ejemplo, porque vamos a tratar de hacer entender a la gente por toda tu línea de vida cómo ha ido llegando a donde has llegado. pues, por ejemplo, yo que sé, un accidente en el que yo me quedé sin dientes,
eran los primeros dientes. Luego, cuando me nacieron los segundos dientes, me caí por las escaleras una noche que estaba soñando, iba escapando de algo, como con miedo, y me volví a quitar los segundos. Y claro, eso, por ejemplo, me marcó a nivel de la relación con compañeros del colegio. Eso hizo que a lo mejor yo adquiriera complejos, bueno, que me han condicionado también y bueno, cosas, ¿no?, que van sucediendo y que, digamos que te hacen un poco tener que superar adversidades. ¿Y la pubertad? Pues sí, fue un poco así complicada en ese sentido, porque yo pues tenía esas cosillas, ¿no? Yo incluso me sentía tan insegura como que no podía gustarle a un chico, cosas así. ¿Te costó trabajo tener tu primera pareja, entiendo? También pasa que a mí no me, digamos que yo no me abría a cualquier persona, o sea, tenía que ser una persona que resonase conmigo. Entonces, Uno que entienda de electricidad, que anda por ahí, por por ejemplo, ejemplo. Que, ¿en qué momento te decidiste a estudiar ingeniería industrial? ¿Te dejaste llevar por una corriente de las modas de vamos a estudiar o lo tuviste claro? a ver, a mí de pequeña siempre me gustaba leer, porque me refugiaba mucho en los libros. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que cuando tienes que elegir la carrera y elegir un poco si vas por ciencias o por letras, pues lo típico, ¿no? Que te decían, no, es que por ciencias tiene más salida. Y entonces un poco por decir, bueno, pues esto tiene más salida económica. Pues dije, bueno, voy a ir por aquí. Yo ahí en plan, Y luego cuando ya la desarrollaste, ¿te gustó? sí, a ver, sí me gustó, en el sentido de que yo sentía que estaba haciendo algo que me iba a dar como prestigio profesional, pero bueno, no era exactamente lo que a mí se, porque yo tampoco sabía qué era lo que se me daba bien en Con ese tanta momento. juventud de aquellos años. Claro, yo elegí porque me pareció que era un camino bueno en ese momento y me pareció. Lo que pasa que, claro, una se pregunta, ¿será que a mí me gustan las cosas difíciles? Porque me metí en una carrera que en su momento era muy difícil. De hecho, había gente que llevaba años, me acuerdo, el primer año de carrera, había un hombre, es que además canoso, en la biblioteca y hubo un momento que pegó un grito que por favor que se callara todo el mundo, que estaba estudiando y tenía al día siguiente un examen de campos y ondas. Y yo me quedé, digo, vale, porque sí que, y luego ya veías profesores que te decían, aquí el índice de mortalidad es muy alto, aquí no vais a pasar casi nadie, porque en aquel momento era muy duro en el plan antiguo, hacían muchísima criba. Bueno, entonces eras una mujer bastante inteligente, ¿no? Que Sí, a la bueno, media de aquella época, ¿no? Por así decirlo, ¿no? a ver, inteligente, Como yo, Falle, estoy diciendo aquella época como si fuera 80 bueno, años. sí, Falle. a ver, realmente yo creo que todos tenemos inteligencia, solo que en diferentes ámbitos. No todo, tú no le puedes pedir a un mono que haga lo mismo que hace un elefante, o no le puedes pedir a un león que haga lo mismo que hace un ratón. Igual que no podemos juzgar a alguien porque tenga más carrera o menos carrera. Exacto. A lo mejor alguien que no tiene carrera puede ser incluso más inteligente y saber buscarse más la vida que alguien que la tiene. Son O las sea que, son las circunstancias de cada vida, como la lleva cada uno, claro. exacto, eso es ya un poco la persona, el camino que va tomando de vida, el superarse a sí mismo. Es eso, los obstáculos que te vas encontrando y qué recursos tú utilizas para. ¿Cuándo vino el problema este del intestino, verdad? Sí, ¿Cuándo empezó esto? pues esto empezó cuando yo estaba en la primera empresa, De la primera empresa. que además es que fue curioso porque también me pasaron un montón de cosas. De hecho, hubo una prueba en la que era un viaje a Alemania. Y resulta que era para venir 3 ingenieros conmigo que venían de Valladolid y resulta que justo va, qué casualidad, que pierden el avión. Entonces me encajo yo en un vuelo que iba de Barcelona a Frankfurt, aparezco yo a las 12 de la noche y allí no hablaba, yo solo sabía hablar inglés. Y en aquel momento toda la gente que me encontraba allí, que eran operarios de la limpieza, etcétera, solo hablaban alemán Alemán. y no me entendía ni papa y bueno, y me tuve que buscar la vida. Y ya una de las pruebas también que tuve que pasar ahí, que además luego fue como muy comentado en la empresa, porque bueno, ¿por qué me había pasado eso a mí? Bueno, al final aprenderías alemán.
lo aprendí a los años, ahí no, pero lo típico que cuando tú sabes inglés te parece que sabes, pero hasta que estás en una situación real es cuando te das cuenta si sabes o no. Pues después de un montón de peripecias ahí en el aeropuerto de Frankfurt para poder llegar a la otra ciudad donde tenía que llegar y llegar a mi hotel, de verdad, había pasado tantas dificultades que cuando llegué al hotel y el hombre me empezó a hablar en inglés, tienes aquí tu habitación, esto, lo otro, de verdad, lo entendí todo a la primera, vamos, yo feliz. Hostia, que odisea, porque encontrarte en una situación como esa hace unos años no es como ahora. Yo le tuve que escribir al taxista allí en plan, como en plan medio de señas y escribiendo el nombre y Como los indios, claro. sí, porque era un señor mayor, además, que también hablaba solo alemán y bueno, aventuras. Y entonces, ¿cómo llegaste enferma? No, yo en ese momento pues lo iba llevando bien. ¿Qué pasa? Que sí que me sentía presión en ese momento porque en ese momento era la época esta de crisis que había y había como mucho miedo en las empresas. De hecho, ¿Época de crisis? en la de 2007, 2009, por ahí, Vale. exacto. Y de hecho, había gente que estaba como con miedo en la empresa de que la iban a echar en cualquier momento. Y claro, yo acababa de entrar y entonces a mí me veían como, no sé, a mucha gente me veían como el enemigo. Bueno, a mí y a otros Bueno, compañeros, porque claro. estaban más cualificadas, ¿no? Porque habíamos entrado como becarios y nos habían puesto responsabilidades realmente de personas ya con cargos. Porque estaban más cualificados, ¿no? Estaba ahí más. Hombre, teníamos nuestro título universitario y sí, es que se requería eso en ese momento, claro, en la empresa. Pero bueno, cosas. Al final, todo eso me ayudó a superarme. ¿Qué pasa? Que yo en ese entorno tenía mucha presión, entonces vivía estrés y claro, llegó un momento que yo creo que ese estrés me empezó a afectar. Entonces empecé a notar como que tenía la barriga inflamada, a veces a lo mejor comía y llegaba la noche y yo sentía la sensación como que estaba llena, como que no había comido, como que había comido, pero no tenía hambre cuando la otra gente comía y yo decía, pero señor, y bueno, y entonces llegó un momento que tuve que ir a hacerme pruebas porque incluso tenía como ganas de vomitar. Uf, Y al hacerme pruebas, pues me encontraron un pólipo enorme buah. y me dijeron que hubiera sido cáncer de si eso hubiera seguido así y me lo quitaron. ¿Eso fue al poco de llegar allí? No, eso fue como un poco antes de yo, ya había dejado, ya es cuando ya me iba a ir a Alemania, un poco antes, unos meses antes. Rebobino un momentito para atrás. ¿En qué momento conociste el estrés en tu vida? ¿Sabes a lo que me refiero? El estrés, la ansiedad, ¿no? ¿En qué momento? Yo siempre he vivido un poco estresada, por lo que te digo, porque siempre me preocupaba mucho por todo. Lo que pasa que en ese entorno era como que era muy competitivo y entonces eso para mí era incómodo, no era agradable. A mí me gusta estar en un entorno donde yo me sienta que soy yo misma, que no hay hostilidad a mi alrededor, ¿comprendes? Bueno, y eso es una de las razones por la que ahora estoy donde estoy, de hecho. Gracias. Sí, es que es súper importante para que una persona se pueda desarrollar bien, Sí, porque al final lo que buscamos es la naturalidad y que nos encontremos a gusto ser nosotros mismos. y que haya esta palabra que a mí me gusta mucho, feeling, Exacto, exacto. de las pocas que me gusta inglesa, ¿eh? Em, Estabas hablando que ya empezaste a tener problemas con el intestino, que fue más o menos al tiempo de llevar allí, ¿cuánto en Alemania? Pues no, eso fue al tiempo de yo llevar 2 años en ese 2 trabajo. años fue cuando te hiciste las primeras pruebas. Empecé a tener problemas y justo ahí, cuando yo ya me estaba haciendo las pruebas, pues yo había echado currículum en Alemania para varios puestos y claro, me sorprendió muchísimo que yo eché como 2 o 3 currículos y me empezaron a llamar ya como a la semana o así, y ya para concertar entrevistas. Primero una por audio, digamos por teléfono, y ya la siguiente ya era para ir a Alemania. Entonces, pues nada, que ya me pasé esa fase y ya me llamaron para ir a Alemania. Y nada, y allá que me fui. Antes de seguir con el tema de la enfermedad, que ha sido lo que te ha hecho cambiar un poco con todo, ¿qué hacías en Alemania? ¿Puedes contarnos qué hacías en En Alemania? Alemania yo empecé como ingeniera de calidad y yo lo que hacía era analizar encuestas a clientes
en donde veía los problemas que tenían, empecé a trabajar, bueno, en la Ford y empecé a... De la Ford. Sí, en la fábrica, sí. Y empecé a ver un poco qué mejoras se le podía hacer a los modelos nuevos que iban saliendo. Ese era el puesto primero en el que empecé. ¿Y los otros? Y los otros también eran relacionados calidad, relacionados con fabricación también, y bueno, y también un poco contacto con otras fábricas. Bueno, pero estabas un poco más con personas, con oficinas y demás, ¿no? Oficina, Trabajo sí. de oficina, Era mucho trabajo de sí, oficina, trabajo de sí, oficina, ¿no? sí. Y, a ver, estaba bien porque sí que ahí no sentía un entorno tan hostil, aunque sí que es verdad que cuando llegas a Alemania es una odisea tener que buscar vivienda, tener que ir a hacer trámites porque allí quieren que hables alemán, porque en inglés pues no... Entonces, claro, sí que eso también fue un poco estresante, aunque yo lo llevaba bien, pero sí que era bastante demandante. ¿Te costó trabajo pillar además? Al tiempo, hubo un cambio que cambié de un proyecto y hubo un momento que yo me quedé sin trabajo y aproveché ese año para yo formarme en alemán. Alemán. Sí, y la verdad que eso también ayudó mucho. Claro, te abrió más puertas, ¿no? Claro, claro. A los alemanes les gusta poder hablar en su idioma, lógicamente, como nos gusta a nosotros. ¿Qué aprendizaje te llevaste de esos años allí en Alemania? Pues me llevé el que tú puedes superarte en entornos a los que tú no estás adaptado, que al final tú buscas recursos y que también cuando tú estás en otro entorno, en otra cultura, también te llevan muchos aprendizajes, otras formas de ver la vida. Te planteas muchas ideas que a lo mejor aquí tenemos, como las damos por hecho, y a lo mejor en otros países es totalmente diferente. Y eso pues te nutre mucho, la verdad, a nivel personal. ¿Allí fue donde te llegó el muchacho que está por ahí? No, ese muchacho fue conmigo para allí. Ah, ya iba Sí. contigo el muchacho. Ya nos conocíamos, Vale, sí, vale. sí, sí. Estoy juntos en toda esta Sí, aventura alemana, ¿no? sí, sí, él me acompañó y luego también él buscó allí trabajo y Bien, demás. ¿no? Sí, sí, no, muy bien. No, y gracias a él, porque realmente para buscar allí vivienda, de verdad, eso era una odisea, vamos, tenías que hacer malabares. Aún así, porque te miraban mucho el currículum, o sea, tu sueldo, todo. Pero aún así, de verdad, era complicadísimo, sobre todo en ciudades donde hay mucha afluencia de gente, mucho turista y mucho universitario. ¿Eso sigue siendo así a día de hoy? Sí, 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 sí. ¿no? Esas exigencias, ¿no? Sí, es complicadillo, sí. Vale, Sí. vamos a retomar el tema de que tenías problemas con el intestino, te hicieron una prueba, ¿qué continuó? Claro, y luego a raíz de ahí me dijeron, mira, tienes que ir al ginecólogo porque yo noto como que hay algo ahí que está presionando tu sistema digestivo. Bueno, y de ahí pues ya fui a un ginecólogo alemán. Entonces ahí me diagnosticaron una enfermedad también crónica del útero. Joder. Y claro, me dijeron que la opción no era algo fácil de operar y que la opción pues sería o quitarlo o bueno, o quedarse así un poco. No había mucha opción, era esa la ¿Y opción, qué ocurrió? vamos. Pues ocurrió que yo seguía así y controlándome, pero claro, yo eso no quería hacer, no quería algo tan radical, ¿comprendes? Porque yo entiendo que todos los órganos que tenemos tienen una función. Entonces yo no era algo que me gustase de entrada. ¿Y en qué momento empiezas a dar pasos que empiezas a aprender? Porque de ir de médico en médico, entiendo, buscando terapias Sí, alternativas. sí, ahí empecé a investigar, pero digamos que no tanto, iba investigando algo, trataba de hacer mejoras, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Porque al principio piensas que, bueno, tomando tal suplemento va bien para esto, tomando tal otro va bien para lo otro, pero y empiezas a probar, pero te das cuenta que realmente no te acaban de funcionar del todo. Que a lo mejor algunos sí te funcionan al principio, pero poco tiempo. ¿Crees que Entonces, los suplementos duran poco tiempo? a ver, no te diría algo tan radical, pero depende qué tipo de suplementos, pero esa mi experiencia es que al final, y si no mejoras la base, aunque le pongas muchas capas de algo que lo mejora, pero si no está la base correcta, pues al final no acabas de llegar al fondo de la cuestión. Cuéntame cómo fue el proceso desde que te empezaste a curar y cambiaste la vida. Es que yo, después de ese diagnóstico, me vino un diagnóstico peor.
Pues eso, pues. Y ahí me diagnosticaron cáncer de mama en 2015 y bueno, ahí además me acuerdo que me dijeron eso, salimos de la consulta, bueno, mi pareja y yo en ese momento te lo dicen y es como si te echaran un jarro de agua fría Claro. y salimos de la consulta y lo primero que empezamos a llorar los dos. Pero yo en ese momento fui consciente de que yo no podía estar así, o sea, de que yo no podía hacer eso. Yo no podía ponerme a llorar y a ponerme como una víctima. Yo dije, no, no, yo esto tengo que darle la vuelta. Es súper importante que yo cambie esta energía. No puedo quedarme así y ya está. No, entonces yo ahí empecé a ser consciente, empecé mira, a investigar la operación que me iban a hacer. Ahí fue donde te dio el clic de decir, Sí, sí, a esto le doy yo la vuelta como sea. Empecé yo a verme y me decían mis amigas, pero no mires nada, por favor, no mires nada, tú no mires nada en internet, imposible. tú relájate. Digo, yo me lo miro todo, todo, yo sabía todo, vamos, y me encantaba saber todo eso. Entonces ahí, pues bueno, pues me hicieron una serie de operaciones, claro, me dieron unos tratamientos y entonces empecé a ver como algunas incoherencias que no me empezaron a mostrar como que yo no quería eso, porque algún tratamiento que me daban, yo no tenía mejora y resulta que yo me empeoraba el útero y a largo plazo hubiera sido un problema. De hecho, eso salía en algunos estudios científicos que yo me puse a ver. Después, según ibas avanzando, ibas aprendiendo. Claro, yo empezaba a ver que yo no estaba bien. Claro, entiendo que después de tanto estudiar, tú empezabas a sacar tus propias conclusiones. Claro, yo trataba de mejorar mi alimentación, ¿no? Con los consejos que había en ese momento, que eran lo que te decían en muchos sitios, y sí mejoraba algo, pero nunca acababa de ser una mejora completa. Y luego notaba que con el tratamiento que me daban, pues no, yo no estaba bien. O sea, no notaba como depresión, como pérdida de memoria a veces. El dolor que tenía, los dolores seguían estando ahí permanentes. Bueno, es que ha sido una odisea. ¿Cuántas volteretas diste antes de decir, ahora le voy a meter yo mano? Como Uf, pues cuenta un poco para que la gente sepa, pues un montón de años. Luego también, bueno, me pusieron un implante que al final me lo tuve que sacar porque notaba que también me estaba intoxicando. o tantas mujeres, claro. Tuve que buscarme un médico que era consciente de esto. Me fui al sur de Alemania. Esto afortunadamente fue justo antes de la pandemia, si no después hubiera sido más complicado. Claro. Y, y digamos que fui dando una serie de pasos, empecé a desintoxicar mi cuerpo, me saqué también de la boca amalgamas de metal, por ejemplo, porque yo tenía mucho en los dientes. Por las reparaciones que te habían hecho, ¿no? Exacto. Vale, vale. Y me saqué todo eso que era metálico, que era, bueno, que no... Además, yo sí que notaba como siempre, ahí como que notaba metal en la boca Claro. y no me... Claro, con toda la reparación que tenía, imagino que te Claro, bastante, claro. claro. Y digamos que empecé a obsesionarme todo lo que es por la salud, porque como yo no me encontraba bien, para mí era básico y fundamental el poder llegar a curarme. ¿Y qué pasa? Que como la medicina, lo que me decían es, no, tú olvídate, tú toma el tratamiento y tú lo que tienes que hacer es vaciarte el útero y luego tomarte el tratamiento. Pero claro, yo decía, ¿yo cómo voy a quitarme un órgano y yo cómo sé después que me he curado? Yo lo que quiero es seguir con mi órgano y sentir que yo me he curado, no que tenga que sacármelo, porque si tú te lo sacas, ¿cómo vas a saber luego que realmente ha funcionado? Eso era mi forma de pensar en ese momento. Ahí estabas analítica, siempre hacía analítica, ¿no? Claro, es que yo era algo que no me gustaba. O sea, ya el hecho de que me dijeran, y luego me decían, no, es que tú ya eres muy mayor, no, es que tú para que no pienses en eso. Y yo decía, a ver, Igual, vamos a ver. que tuviera 80 Y años. yo de aquella tenía 40. Y yo decía, vamos a ver, es que, claro, entonces yo había cosas que no congeniaban conmigo. Luego también en Alemania, cuando tú pasas un proceso complicado ya sea de cualquier enfermedad como lo que tuve yo o algo como que te haya dado algo del corazón o lo que sea, tú tienes derecho por el seguro alemán a que puedas estar en una clínica que es un poco más como para recuperarte, que se llama CUA, como cura, digamos, como para recuperarte de ese evento que has pasado. Entonces ahí conocí a compañeras mías que también habían pasado por esa enfermedad y ellas me empezaron a hablar también de los tóxicos.
por ejemplo, de los tóxicos en alimentación, de los tóxicos en cosméticos, etcétera. Entonces yo ahí empecé a ver, digamos que fui viendo pues que había otras maneras de hacer las cosas. Y de hecho me pasó que, porque claro, ahí te daban, hacías deporte, te daban una alimentación especial, también te daban conferencias, te decían de qué maneras debías hacer ¿Dentro? en ese centro. Era una pasada. Qué locura, ¿no? La verdad que fue una experiencia maravillosa porque era en el sur de Alemania, todo verde, parecía la casita de Heidi en la montaña. Y yo a veces me iba a andar por los caminos allí y es que tenían llamas en una finca y me encantaba ver las llamas, y que son de Sudamérica, y fíjate, pero allí Súper, ¿no? sí, había muchos de estos animalitos, sí. Y bueno, fue un poco ver otra parte de Alemania que no conocía hasta ese entonces, porque yo había vivido en ciudades. Y empecé a darme cuenta que realmente yo quería algo más natural, no tanto vivir en ciudad, asfalto, no, como que yo quería algo más natural, más que me acercase sí, a la vida o a la naturaleza. Y entonces ahí empecé yo a tomar conciencia de eso. Luego me pasó que ahí me habían dado una serie de pautas que cuando luego yo se lo conté, cuando volví a mi lugar donde vivía, se lo conté al médico. El médico me dijo, no, no, no hagas eso, como que iba a empeorar. Entonces yo ahí empecé a ver incoherencias. Dentro del mismo sistema que te habían Exacto. implementado una forma de vivir o de cuidarte, en la otra parte te decían que no. Claro, entonces yo empecé a ver cosas que no me casaban. Claro. Y ya empecé es como que yo dije, no, yo tengo que tomar las riendas de mi salud, porque si no, estoy vendida, vamos. Y además, a mí me pasó que cuando también estaba yo ingresada, por ejemplo, la primera noche que me hice la operación, allí no dejan quedar a familiares por la noche. Yo me vi la primera noche, Independientemente de cómo estés. exacto, aunque sea un niño, no dejan quedar a sus padres. Se tiene que quedar allí ingresado, van por la mañana los padres y así. Joder. Y yo recuerdo la primera noche que yo estaba allí en la cama, eran las 12 de la noche, y empecé a llorar como una loca. Y estaba otra chica alemana al lado, en la cama de al lado, y estaría alucinando, porque claro, yo me puse allí a llorar como una loca. Luego las enfermeras también eran muy amables conmigo, era como... Porque claro, ellas me decían, jo, hay gente que me ha dicho, jo, que te haya pasado eso tan joven, porque hay gente que le pasa eso de más mayor. Claro. Y bueno, luego también me pasó que en una de esas operaciones también yo estaba ingresada y hubo un momento que era fin de semana, y en ese momento estaba mi compañera de al lado, que era una señora mayor, como de unos 80, Sí. y yo. Y yo vi que aquella señora estaba allí sola, no iba ningún familiar a verla. Yo dije, yo no quiero ser mayor y ser dependiente de médicos, de medicinas, y estar en manos de otras Todo lo que personas. está en tu mano, evidentemente. Claro, y digo, yo quiero tener las riendas de mi salud y de mi vida. O sea, yo quiero ser libre. O sea, yo digo, esto no, no lo quiero. O por lo menos el máximo daño posible. Claro, tratar de buscar la manera, buscar la manera. Claro, yo en aquel momento no sabía si, pero yo lo tengo que buscar. Fue el clic definitivo mental fue allí, después de aquel centro. Sí, bueno, fueron una serie de cositas, todo que me fueron pasando, pero digamos que todo, porque yo tengo en la mente que me quedan grabados eventos, y entonces todo eso a lo mejor en el momento no lo entiendo, pero cuando pasa un tiempo empiezo a relacionar y digo, ostras, es que pasó esto. Ah, que no te he contado, que también, es que tengo una historia para rato. Tranquila, Que venga. también me pasó que cuando yo me diagnosticaron cáncer de mama, bueno, tenía una prima que vivía en Segovia, y resulta que a ella, como a los meses, hubo un momento que yo vine aquí de vacaciones, ella aprovechó a venir a verme y iba a la playa y tal, ¿no? Y justo al poco tiempo a ella le diagnosticaron también cáncer en el colon, lo que pasa que ella ya lo tenía muy extendido. Y fíjate que fue algo fulminante, terrible. De hecho, para mí llegó un momento que yo vi una foto suya y yo no la reconocía. Y pensé, eso es un niño que es de la familia porque se parece, pero no sé quién es. Y luego me di cuenta que era ella. Y claro, de hecho, me pasó que en uno de los viajes que vine aquí de vacaciones a Alemania, yo, de Alemania a España,
me pasó que yo, en ese momento me vino la intuición de que yo tenía que ir a visitar a mi prima. No sabía por qué, pero yo sabía que era importante que fuera ya a visitarla. No estaba pensando: "Ah, es que se va a morir", o es que no. Yo pensé: "Yo tengo que ver a mi prima". O sea, lo vi como una necesidad. De hecho, había un montón de problemas, que mi pareja no sé qué le pasaba en el trabajo, no podía venir, que mi madre no sé qué había tenido un problema en un pie, que no podían, que Todo en contra. todo en pegas. Y yo: "No, no, que tenemos que ir y que tenemos que ir". Bueno, y al final fui. Pues al poco tiempo ella falleció. Entonces, a mí eso, cuando yo me enteré, me marcó tanto, es que se me pone la piel de gallina. Me marcó tanto que yo en ese momento pensé: "Mi prima no tuvo otra oportunidad, pero yo sí la tengo, yo sí la estoy teniendo". Y pensé: "Diana, tienes que valorar esto, tienes que valorar la oportunidad que te está siendo dada". Y por eso para mí era fundamental el curarme y sentirme bien conmigo misma y sentirme libre. Y me da tanta pena, porque me hubiera gustado ayudar a mi prima, pero no, en aquel momento no pude. Por eso ahora quieres ayudar a la gente. Claro, porque yo soy consciente de que hay tanta gente que está mal y a lo mejor no sabe, por dónde tirar, o hay tanta confusión ahí fuera, que yo veo una responsabilidad el tener que contar lo que me ha pasado. Que luego habrá personas que a lo mejor opinen de otra manera, o habrá personas que dicen: "Ah, pues yo eso", pero es que yo, como he tenido esa experiencia, yo lo veo una responsabilidad, el tener que por lo menos comunicarlo. Antes de saltarnos a donde quieres llegar, ¿nos falta alguna parte importante de tu vida? Bueno, falta que yo a todo eso, sí que fui viendo que en esos trabajos en los que yo estaba, yo no me sentía realizada. Es como que sí, hacía eran trabajos como que en el currículum quedan muy bien, en plan, mira, eres ingeniera, Claro, entiendo también. sí, y tienes y te olvidas, tienes pero ¿qué pasa? Que yo no me sentía como que estaba haciendo algo que a mí me llenase, ¿entiendes? Es como que yo no era feliz, no era feliz. Entonces yo veía que yo ahí no estaba. Además, me pasaba una cosa, que Otra. claro, que en esos ambientes, sí, sí, a mí me pasan muchas cosas. Bueno, que en esos ambientes había mucha tecnología. Y todo eso, yo al tiempo me di cuenta que eso también me estaba debilitando. De hecho, había compañeros míos que tenían problemas. Un día me enteraba de uno que ya no estaba, y yo preguntaba: "Ay, y que no lo veo en su sitio", y dice: "No, está de baja". Yo veía que no, no, tiene leucemia. Otro que le salía un tumor de vez en Pero un cuando. momento, ¿tu puesto de trabajo no era en una oficina? Era una oficina, exacto, pero estábamos encima de una fábrica y tú tenías que trabajar con, transformadores, con robots gigantes. Había mucha energía, muchas energías Vale, 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 artificiales. vale, que no me cuadraba en una oficina normal y corriente. Pero claro, Claro. estabas dentro de una fábrica rodeado de muchísimas maquinaria y Claro, pero aparte los ordenadores, bueno, también es algo tecnológico, y luego el estar sentado todo el día. Yo de vez en cuando tenía tales dolores que tenía que ir a darme una vuelta alrededor de la fábrica porque no lo no hacías aguantaba. deporte ni nada por el estilo. En aquel momento, lamentablemente, no tenía ese hábito, no lo tenía yo incorporado, la verdad. ¿Cuándo fue cuando dijiste voy a cambiar? Pues llegó un momento, a ver, a todo esto, yo tenía una verdadera obsesión por buscar información. Bueno, yo me conocía todas las páginas habidas y por haber, en alemán, en inglés, bueno, en todos los idiomas. Y además seguía grupos me lo estudiaba todo. Y siempre encontraba mucho en común. Siempre encontraba como que la dieta que iba bien a personas que se habían curado era con muchísimos antioxidantes, mucho verde, mucho tal, pero ¿qué pasa? Que siempre era como que, sí, todo eso yo lo hacía, pero había algo que como que nunca acababa de solucionar el problema. Me quitaba lo típico, en ese momento decían el gluten, sí, notaba mejora, pero que al final a lo mejor me duraba un mes o dos, pero ya al siguiente volvía otra vez a lo mismo. Era como que Que nunca, no dabas con la tecla, no daba con la no tecla. dabas con la tecla. Y bueno, a todo esto ocurrió la pandemia. Sí. Y claro, ¿qué pasa? Que en ese momento, casualmente estábamos los 2 en ese momento sin trabajo. Y claro, no estábamos, las cosas no estaban claras, como estaba todo como muy revuelto. A ver, no había tantas restricciones como había en España en ese ¿Cómo momento. acordaste? Pues no, sinceramente no. Pues negaste.
Es que también me pasó que cuando yo estaba con el tema del cáncer, había una doctora con la que yo tenía confianza, que era, también que tenía origen también semi-español, porque su padre era español y su madre alemana, y ella hubo un momento que también me estaba viendo el tema de mis vacunas del calendario de infantil y dijo: "Ah, quiero ver", y a mí eso me pareció muy raro. Y cuando ya se lo llevé y tal, y me dice: "Ah, pues, aquí le podríamos poner esta, no sé qué", y me dice: "Ah, pero bueno, mejor no, porque la veo que está usted muy débil. No, mejor no, de momento no". Y entonces eso fue otro dato que yo, me quedó grabado, el decir: "Ah, o sea que si estoy débil, igual no es buena idea que me lo ponga". Y bueno, de una cosa te va llevando en otra y tenía claro de que no quería ponérmela. Fua. ¿En la pandemia fue entonces cuando decidiste hacer el cambio? En la pandemia nos vinimos para aquí. Sí. Y bueno, a todo esto, pues decidimos crear una empresa para ayudar a personas que tenían problemas de electrosensibilidad y tal, porque nuestro socio pues es electrosensible. La Y gente, va ahora sí, mismo a decir: "¿Qué es el este, electrosensibilidad?". pues personas que les afectan, digamos, lo que emite, es que claro, todo esto no se puede ver, no es algo Campos magnéticos. visible. Campos electromagnéticos, que todo lo que es electricidad, sobre todo de la corriente alterna y también todo lo que es de telecomunicaciones, pues emiten un tipo de ondas que son artificiales, que algunas personas pues ya desarrollan síntomas. Pero espérate que hay un salto ahí. Te estabas preocupando mucho por el tema de la salud, la comida tal y cual, ¿y cuándo te entra la otra fiebre del otro? Pues me entra de que yo seguía pasándolo muy mal, seguía sufriendo Y seguías muchísimo buscando y yo seguía respuestas, obsesionada seguías porque buscando yo no respuestas. tenía vida. Yo seguía, o sea, muy mal. Había veces que yo no podía dormir, mm, iba a cualquier sitio, a veces o sea, tenía problemas en los viajes, o sea, es como que no podía hacer vida. Entonces yo seguía obsesivamente buscando. Entonces me pasó que en la pandemia yo empecé a contactar con personas que tenían unas ideas como que eran veganos, por ejemplo. Alternativas. Sí, otra forma de pensar. Y claro, sí que es verdad que, claro, lo que yo te digo, como yo voy grabando las cosas en mi cabeza, a lo largo de los años, cuando yo iba buscando soluciones, había personas que en algún momento me habían dicho: "Mira que hay gente que con lo vegetal le va muy bien, ¿eh? Es que mira, esta persona le ha pasado esto, lo otro". Y yo era la típica que, como yo tenía mis ideas muy claras, le decía: "No, no, es que hay que tomar proteína y esto". Y yo le daba toda la explicación habida y por haber, de que no, esto es muy importante por la proteína, por la vitamina A, por lo otro, por lo tal. ¿Qué pasa? Que yo ya había probado todo eso. Yo ya había visto grupos que te dicen: "No, es que mira qué tal investigador ha investigado a todas las poblaciones ancestrales, lo que comían, lo que no". Pero es que yo ya he probado eso, yo ya he pasado por ahí. Entonces llegó un momento que esas personas en la pandemia que me empezaron a hablar de eso, de entrada me daba un poco como que no entendía, porque a veces incluso lo notaba un poco hostil, ¿no? Pero yo algo dentro de mí decía: "Escúchalos, porque tienen algo que aportarte. Quizás a lo mejor ahora no lo entiendes, pero escúchalo". Es como algo, como por precaución yo decía: "Creo que es Sí, importante que lo escuche". no es precaución, es respeto. Sí, respeto y quizá una intuición me avisaba de que a lo mejor Algo había. era importante. Entonces, algo ocurrió que me empezó a hacer un clic y hubo un momento en el que yo tuve un clic y dije: "Ostras, ¿cómo yo no me he dado cuenta antes de esto?". Y hubo un momento que me dio una crisis y de verdad es que me dio ganas de Pero de echarme a golpe, llorar. de golpe. Sí, que de repente dije: "Es que quizás, ¿y si pruebo a quitarme todo lo de origen animal de mi dieta?". Porque nunca lo habías probado. Nunca lo había probado, nunca, porque además yo es como que te meten tal miedo de que necesitas esto, de que lo necesitas. Y dije yo: "Voy a probar una semana a ver qué pasa". Me quito todo y empecé, venga, a buscar blogs y gente y personas y El mundo vegetariano. claro, porque claro, era como que mi mente necesitaba creer que eso era posible. Entonces yo necesitaba buscar mucha información y venga a buscar uno y otro y no me cansaba. Y llegó un momento que me empecé a obsesionar otra vez en leerme a toda esa gente, libros, cursos, bueno, de todo.
Bueno, pues yo cuando empecé a cambiar eso, a la semana yo ya estaba mucho mejor. Tenía menos inflamación, menos problemas y de ahí seguí investigando porque ya te digo, Cuando yo dices todos los animales, para la gente como yo, más torpe, ¿es todo, el huevo, sí, a ver, me empecé a ir quitando todo el poco a huevo poco. tampoco? Me empecé a quitar la carne, pescado, Ah, huevo. dicen que el huevo es el superalimento. Sí, yo de hecho a veces como y noto otra vez que, a ver, puedo comer, tú puedes comer pequeñas cantidades de algo y no notas que te haga, si todo el resto es correcto, pero cuando ya abusas mucho ya lo empiezo a notar que ya no es lo mismo, que ya estoy Pero, peor. ¿piensas que, como yo, que cada cuerpo es un mundo o que para todo el mundo es lo mismo? Pienso que todos somos iguales, solo que cada persona está en un punto diferente, en un grado diferente de, digamos, ¿Tolerancia? recorrido, sí, de tolerancia, porque cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo tiene mucha Se lo come capacidad, todo, te lo come. claro. Entonces, tu páncreas, por ejemplo, me di cuenta de lo importante que era el crudo. ¿El crudo? ¿Por qué? Porque tiene sus enzimas vivas. Porque si tú comes mucho cocinado, llega un momento que tu páncreas tiene que fabricar enzimas. A ver, que tú puedes comer cocinado, pero quiero decir, es importante también la energía que te da lo crudo. O sea, tienes que tener un porcentaje alto de crudo. Me di cuenta de, a ver, eso fue investigando. Bien, a mí me Investigando gusta y probando y contigo mismo. probando. A mí me gusta probar, Con gente porque de tu alrededor, con gente de mi alrededor, ¿qué pasa? Que a veces es complicado porque las personas no somos fáciles de... Eso tienes que hacer un clic mental. Si no haces el clic, al principio cuesta. Cuesta. Por eso tiene... Porque nuestra mente siempre tiende a buscar lo más cómodo. termina de contar tu proceso. Vale, pues nada, yo empecé con eso y claro, llegó un momento que me encantó y me empezó a ilusionar todo lo relacionado con eso. Me obsesionaba por probar diferentes formas de hacer recetas, seguir a personas. Llegó un momento que tuve que contratar una coach porque llega un momento que también te sientes muy solo, ¿Por qué? No entiendo. porque la gente va en sentido contrario. Entonces, Bueno, tú sabes que ha habido una tendencia muy fuerte vegetariana que luego ha vuelto a caer, que ahora está otra vez ganando el tema de las carnes. Yo te hablo de Sí, lo tendencia, sé. no te hablo de ciencia. Sí, sí, lo sé, Realmente lo hay sé. todo tipo de artículos y de investigaciones, pero yo que soy un friki, que tú sabes que soy un friki, que estoy todo el día Sí, viendo vídeos, veo las tendencias, ¿no? Como el Matrix, ¿no? Y he visto cómo ahora estamos dejando atrás todo el mundo la tendencia fuera los hidratos, fuera los hidratos, fuera los azúcares, que en realidad hacen daño. ¿qué pasa? Yo lo noto. Y S ahora es como que los vegetarianos como que tampoco están muy bien vistos ahora. Las tendencias. ¿Qué pasa? Que hoy en día con las redes sociales el algoritmo te muestra las personas que están en tu misma Sí, vibración. por supuesto. Entonces te va a mostrar todo eso, pero yo cada vez conozco más gente que hace la dieta que yo hago y gente que cura a otra gente con esta dieta y gente que lleva mogollón de años. Mira, te puedo contar el caso de una mujer, creo que se llamaba Annette Larson. Esta mujer ya tiene como unos 80 por ahí. Pues su marido comía carne y de todo. El marido, tú lo veías canoso, avejentado, vamos. Y ella tú la veías como una sílfide, el pelo negro, y ella comía todo muchísimo verde, o sea, todo verde, y hacía muchos germinados. Luego te puedo contar frutarianos que comen prácticamente fruta. Pero si la fruta tiene mucha fructosa, que es azúcar, La ahora- frutosa no y ahora necesita, están diciendo que al final comerte 2 yogures y 2 piezas de fruta tienen casi la misma cantidad de azúcar. no, porque una cosa es algo hecho por una industria y otra cosa es algo hecho por la naturaleza, es muy diferente. Hay personas y, bueno, nutricionistas que defienden que el azúcar es el mismo, da igual cómo lo metas al cuerpo. Pues no, porque realmente la fructosa entra. A ver, yo no me quiero meter en terrenos que son más para especialistas, pero sí que la fructosa entra directamente a los tejidos. El cuerpo no necesita hacer tanto trabajo para procesarlo. Fuera que me voy desvío y no quiero saltarme el orden cronológico que llevamos Sí. tan bonito. ¿En cuánto tiempo haces el cambio y ya lo ves claro? ¿En un año? Desde que yo hice el cambio a que yo empecé ya a notar, pues unos meses, que yo ya empecé a notar, sí que pasas por una serie de etapas que al principio puedes tener síntomas de TOX.
puedes tener momentos en los que te empiezas a cuestionar, ¿esto realmente funciona? Que por eso hay gente que abandona antes, Claro. porque en todo en la vida siempre vas a tener escollos, o sea, barreras que tienes que superar. De hecho, una de las cosas que te hace esta dieta es que te hace enfrentarte a tus propias emociones, porque la gente no se da cuenta que muchas veces tapa emociones negativas con la dieta. O sea, al final puede llegar a ser una adicción. Por eso hay gente que tiene problemas porque sustituye la falta de amor, la falta de no sentirse bien consigo mismo o en su trabajo o en lo que esté haciendo o sus problemas familiares o de relaciones, lo sustituye comiendo, porque al final es una adicción también. La ansiedad la matamos comiendo. Claro, es que y si tú te das cuenta, también nuestra mente está diseñada para supervivir, para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente siempre te va a cuestionar algo que tiene que hacerle cambiar. Siempre te va a llevar por el camino cómodo, pero el camino cómodo muchas veces no es el que más te conviene, porque a la larga puede ser el que te condena. Había una frase que decía el otro día que estaba escuchando yo. Si el cerebro tiene que escoger entre lo fácil y lo apropiado, va a escoger siempre lo fácil. Exacto, exacto. Y por eso mucha gente, de hecho me pasó en una feria que estábamos por el trabajo que hacemos, ¿no? Que conozco una chica que me vino a preguntar por nuestros productos y va y le digo, pues me suena tu cara. Y me dice, ah, sí. Y digo, espera, ¿tú no serás que esta que tenía este blog y tal y cual? Y me dice, sí, sí, soy esa. Y me dice, pero bueno, esa dieta ya la he dejado, porque me dice, porque eso no funciona. Y le digo yo, ¿estás segura de que no funciona? Porque yo veo a gente que lleva años, pero años te digo décadas haciendo esto. Lo que pasa que, claro, una cosa es la comodidad, lo que te lleva todo el mundo, y otra cosa es lo que es correcto. Es muy diferente. Pero Diana, ¿por qué hay, o por lo menos dicen que hay diferentes ensayos clínicos y que unas avalan una cosa y otras avalan la otra? Porque, ¿A quién creemos? porque depende, ¿Por qué creemos? ¿A quién creemos? porque tienes que saber interpretar la evidencia científica. De hecho, la evidencia científica sí avala lo que yo te estoy diciendo. También avala lo otro. Sí, pero no, porque la gente que realmente controla de los estudios científicos y sabe analizarlos, las dietas vegetales ganan a las dietas omnívoras. Lo que pasa que depende mucho cómo esté diseñado el estudio y quién lo paga. Y normalmente, por ejemplo, hay estudios en los que ponían al huevo como que es un superalimento, pero porque lo comparaban con una hamburguesa. O hay otros estudios que a lo mejor comparaban la leche con la avena, gana la avena, pero si lo comparas la leche con, ¿sabes? Es que depende mucho la comparación con que la hagas, pero que con todos los nutricionistas que yo veo que están actualizados y que esto lo tienen estudiado, ellos te lo dicen. Bueno, y yo luego tengo el hecho de mi experiencia, ¿sabes? Y luego veo otras personas que también se han curado. He visto casos, hay un doctor en América que se llama el doctor Robert Morse, y este hombre tiene casos espectaculares de personas que se han curado con esta dieta y personas que estaban ya con enfermedades crónicas. Dices continuamente dieta y ahora yo escucho continuamente que no es dieta, que es forma de aprender a comer. Volver a tu origen, volver a lo esencial, a lo sencillo. Al final, lo más sencillo es lo que más nos cuesta ver, porque nuestra mente nos complica. Pero científicamente el cuerpo humano no es biológicamente, no es carnívoro. Tú piensa, puede que haya etapas en las que el ser humano haya pues, comido animales, pero tú piensa que la dificultad que conlleva el sacrificar a un animal, tienes que perseguirlo, tener las herramientas. Luego, yo he visto matar animales en mi casa y eso suelta un olor horrible, te lo puedo asegurar. Yo me tenía que escapar, vamos, de... En mi familia hay carnívoros. Sí, sí. Y entonces llega un momento que eso te das cuenta de que no tiene lógica. Lo que pasa que yo entiendo que de entrada cuesta mucho de verlo, porque la sociedad hace eso todo el mundo, o sea, la mayoría. Pero que cuando tú te empiezas a cuestionar las cosas, pues yo he llegado a esa conclusión, la verdad. Es que, Y lo más importante de todo, ¿qué quieres hacer? bueno, a mí me gusta primero
el explicar mi historia. ¿Qué quieres hacer o qué estás haciendo ya o cuál es tu proyecto? Yo ahora mismo he tomado, digamos, he tomado conciencia de lo importante que es la salud y a mí me motiva mucho más ayudar a las personas en la salud. Y de hecho nosotros ayudamos con el negocio que tenemos y a mí me gustaría también pues ayudarles con esto, la herramienta de la comida. La nutrición. Claro, porque además es sencillo. Y además, ¿sabes lo bueno que tiene todo en esta vida? Que si tú empiezas un camino y no te funciona, tú puedes tomar, dices, pues esto no me acaba de comer, pues pruebas otra manera. Siempre puedes cambiar si algo no te funciona. Pero ya te digo que la evidencia va por este camino. No podemos dejar de hablar del ayuno. Es que esta dieta, digamos que es una forma de ayuno. Tú te quitas ciertos alimentos que cargan más al cuerpo, que son como más densos. Y es una manera también de ayuno, solo que sin dejar de comer. Sabes que hay científicos que dicen que el ayuno ayuda a matar a las células muertas, etcétera, etcétera. Siempre hablo lo que escucho por encima, como Sí, sí. gente que ve el móvil y le va saltando las historias de una detrás de otra. De hecho, el cuerpo siempre se está autorregenerando. Nuestro cuerpo tiene capacidad para curarse a sí mismo. Pero que Siempre cuando dejas de comer unos días o un tiempo, ayudas a que el cuerpo elimine eso. ¿Estás a favor de eso, en contra? ¿De lo sí, que tú has estudiado y has vivido? sí, porque el cuerpo, cuando tú estás comiendo continuamente y sobre todo si son alimentos muy densos, el cuerpo tiene que emplear mucha energía en digerir eso y en procesarlo. Pero cuando tú tienes algunas, a ver, a veces puedes hacer ayuno intermitente o hay gente que sí que lo hace más días, bueno, hay gente que dice que no comen durante mucho tiempo. Yo no es mi experiencia, no puedo hablar de ello, pero sí que hay personas que lo aseguran, ¿no? Pero que sí, que es verdad que el cuerpo tiene energía para dedicarse a otros procesos. Pasa también que cuando tú haces un ayuno, lo que sea, lo primero lo tienes que hacer con un especialista que sepa qué hacer en momentos críticos y luego también tienes que saber gestionar las emociones, porque si tú no gestionas las emociones, te empieza a salir capas de y eso es incómodo. Sabes que hay muchas tendencias que dicen que los vegetarianos a largo plazo enferman, o por lo menos. Sí, sé que hay esas tendencias. Yo misma he pasado por ahí, pero yo veo gente que lleva un mogollón de años y están perfectamente. ¿Y cómo vas a ayudar a toda la gente entonces? Pues me gustaría ayudarles con un acompañamiento y bueno, poder darles las herramientas para que ellos que estén en un punto en el que ya estén cansados de probar muchas cosas y que ven que no funciona y bueno, que sepan que hay alternativas y además personas que llevan, primero, que son deportistas, incluso deportistas de élite, personas que son amas de casa. Mira, conozco una señora de 62 años que estuvo malísima, una enfermedad crónica, ingresada en el hospital, pues hoy día lleva esta dieta, incluso más estricta que yo, porque yo entiendo que a veces a la gente pues le apetece tomar algo cocinado o algo un poco reconfortante. A ver, lo puedes hacer de muchas maneras para que sea agradable, que tú disfrutes con la comida y al mismo tiempo estás haciéndote un bien. Es que es muy complicado llevar un tipo de dieta como esta y vivir en Andalucía, por ejemplo. Depende, porque Estamos con el pescado frito, las sí, carnes, los guisos, los potajes, las legumbres. pero tú puedes hacer potajes y lo puedes hacer con vegetales. Yo cuando me apetece unas lentejas me las hago y me encanta. Y además hay hay de verdad cantidad de gente que llevan esta dieta y incluso a algunos porque no quieren hacer daño a animales y ellos, por ejemplo, te hacen todo tipo y lo puedes hacer de manera sana, de manera menos sana, pero hay mogollón de posibilidades, de verdad. Hay algunos que te dirán, ¿y el jamón? ¿Qué hacemos con el jamón? Bueno, yo la verdad que llega un momento que es como que el cuerpo no me lo pide. O sea, no, es que también la microbiota va cambiando según lo que tú vas comiendo. ¿Tú crees que el que prueba la manera que tú estás, que quieres ayudar a la gente y quieres que la gente se sienta mejor, ¿tú crees que el que lo prueba y lo lleva a cabo no vuelve para atrás? Algunos dicen que vuelven para atrás, pero creo que son personas que, lo que te digo, en la vida tú siempre vas a tener alguna barrera que tienes que superar, ya sea en tema salud, en tema trabajo, en tema dinero, en tema relaciones.
siempre va a haber algo, una dificultad, ya sea con tu pareja o lo que sea. Entonces está en ti que tú superes esa barrera. Porque mira, hay una cosa en la que yo digamos, me guío cuando veo que una persona echa la culpa a algo fuera y no se pone la responsabilidad a sí misma, me estoy dando cuenta que esa persona no está llegando, no quiere llegar al fondo de... Porque todo lo que nos pasa en la vida, al final depende de nosotros. La gente que se dedica a la nutrición, yo creo que tiene que hacer también un máster de psicología, ¿no? A ver, todo está relacionado. Claro. O sea, todo está De relacionado. psicología, cuéntame los cotilleos primero. Estás casado, te vas a divorciar, lo que sea, ¿no? Claro, todo eso influye Todo eso muchísimo, influye, ¿no? Para tener una muchísimo. vida, ¿no? Pero vamos, que mira, conozco una chica Sí. que tuvo un mogollón de problemas, que tenía un mogollón de traumas y se pasó su vida en terapias y tal, y cuando empezó a hacer esta dieta se dio cuenta que todo se lo solucionó de golpe. Y ella se dio cuenta de que las terapias funcionaban mucho mejor, porque tú tienes otro tipo de energía, otra alegría. Oye, pero hay una cosa importante que lo tenía en la mente antes y... Ay, perdón. No, lo tenía en la mente antes y me ha vuelto ahora y es muy importante. Vale, que- tú defiendes el tema vegetal y todo eso. ¿Qué pasa con lo que comemos? Porque con el tema de los fertilizantes que lleva, Claro, tóxicos que lleva, hoy en día los tóxicos están en todos. ya. Ni te digo lo que comen los animales, o sea, en Y, todo hay y- y tóxicos. más en España, que parece ser que comemos más productos de fuera que el nuestro, que está peor tratado que el nuestro. Claro, a ver, es importante lavar bien los vegetales y, bueno, yo siempre trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero también he visto personas que se han curado, que a lo mejor no pueden comprar orgánico, ni bio, ni nada de eso, y se han curado con vegetales convencionales y se han curado. ¿Sabes por qué? Porque también los vegetales tienen muchos antioxidantes y eso contrarresta el daño que puedan hacer pues, determinados tóxicos. Y además porque el cuerpo está más preparado para poder hacerle frente, porque tiene menos carga. Ah, Porque al final se trata de sacar, no de poner más. hay un famoso nutricionista, Nutri Guillermo, que dice que la lechuga es agua crujiente, que no Bueno, tiene absolutamente nada. opiniones hay mil. Yo ya sé que hay muchas opiniones, pero como yo lo he experimentado en mí y en muchas personas lo he visto que también tienen esa misma experiencia, pues eso pues no me parece. Porque a mí lo otro es que yo sé lo que es vivir mal y vivir con dolor. Entonces, pues bueno. Bueno, tienes una buena razón. Y también sabes lo que pasa, que aquí en este mundo cada persona tiene un camino. Igual que yo antes iba por ese camino y que creía que era el correcto, una persona si encuentra un camino y le va bien, pues tiene que ir por ese camino, hasta que llegará un punto, si la vida le va a mostrar, va a decir, ostra, cuidado, que aquí no vas bien, ¿sabes? Le va a veces incluso te estampan la cara, en plan, ojo. Entonces, pues muchas veces tenemos que equivocarnos. Entonces, ¿sabes? Tampoco es un tema de que juzguemos a nadie. Al final, la vida te lo va a mostrar. ¿Quieres dejarle un mensaje a la gente? Pues quiero dejarle que si no están bien, que se planteen que hay algo que no están haciendo correctamente. Con Y respecto que a la es, salud. claro, y bueno, y a todo en general. Y que tú puedes cambiar tu destino. Siempre estás a tiempo de cambiar tu destino. Incluso aunque tengas 80 años, tú puedes cambiar tu vida. Y que a Eh, lo mejor hay problemas, como estabas explicando antes, que piensas que es de otro motivo y es de la salud, es de la comida Por ejemplo, claro, exacto. o de los chismes que nos rodean, de los aparatos. De todo. Todo, al final todo está relacionado, todo es energía. Es súper importante tener contacto con un entorno natural, tener unos hábitos saludables y por eso, claro, también supone cambiar todo el sistema que tenemos, pero bueno, eso poquito a poco lo vamos mejorando. Muy bueno, Diana, creo que hemos hecho una buena charla. Pues sí, la verdad. Te prestas a ayudar a la gente. Ya Sí. pondremos los enlaces para que quiera conocerte y quiera hablar contigo. Pues a ti te doy las gracias por Espero que haya estado a gusto. invitarme a tu podcast y bueno, que al final o sea, lo que yo quiero es eso, ayudar. Eso es lo más bonito que hay aquí ahora mismo, que tú quieras Es que a mí ayudar a la eso es gente. lo que Por me todo llena, lo que has pasado, que quieras ayudar a la gente. lo que me llena. Porque sé que hay gente que lo está pasando mal y simplemente con un cambio, un clic y puede cambiar eso. Ha sido un placer tenerte. Nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias. Hasta luego.